Hola, bueno, buenas tardes a todos. Ahorita vamos a continuar con la clase. Hasta el momento hemos siempre resuelto el problema lineal en ecuaciones diferenciales y pues está muy bien. Eso nos da mucha intuición de problemas que pueden ser más avanzados y que pueden ser de hecho no lineales. Y lo pues como interesante que vamos a ver hoy es un ejercicio, un problema, concretamente un modelo que es no lineal. Es relativamente fácil de resolver incluso en forma analítica, es decir, tiene una solución exacta bien definida y no vamos a requerir métodos numéricos ni mucho menos. Y pues bueno, ese es como el esquema que vamos a abordar el día de hoy. No sin antes hablarte un poquito más sobre la forma en la que regularmente los modelos se atacan desde la perspectiva de las matemáticas y de la ciencia y pues platicarte un poquito más cómo es ese panorama, ¿ok? Bueno, recuerda también que si tienes dudas o preguntas en cualquier momento, pues con confianza nos puedes enviar un mensaje, escribir en los comentarios, etcétera, ¿va? No te quedes nunca con tus dudas, es muy importante que las aclares y, bueno, dicho esto, pues continuamos, ¿ok? Eh, de aquí te decía que cuando tienes problemas de ecuaciones diferenciales ordinarias y estamos hablando o pensando de sistemas, e incluso pueden ser no necesariamente ordinarias, también pueden ser parciales. La forma en la que regularmente se recurre para resolver estas cosas es una opción, es tratar de hacer o obtener una resolución analítica. ¿Qué significa esto? Que tengas una solución exacta con funciones bien definidas o cosas análogas a lo que esto refiere, ¿ok? Entonces, insisto, eso es un caso en el que tú a veces puedes resolver las ecuaciones. Eh, la desventaja es que no siempre puedes encontrar soluciones analíticas. ¿Por qué? Porque a veces las integrales, como lo mostraste incluso en algún problema previo de una ecuación ordinaria, por ejemplo, te sale una integral que no es Riemann integrable, ¿no? Tengamos en mente esta, que siempre es un caballito de batalla para ejemplificar que esto no está eh, definido analíticamente. Podés encontrar en dado caso la solución numérica dados un intervalo a, b, y esto, insisto, no puedes representar una función concreta que te diga cuál es el valor que te da esta integral, ¿no? Entonces, esto no se podría hacer en forma analítica, por lo tanto, tendrías que recurrir a un método que sea quizás no exacto, pero sí aproximado, y esto recae en los métodos numéricos. Los métodos numéricos básicamente son una forma en la que puedes también resolver ecuaciones diferenciales, que lamentablemente no siempre es la mejor manera a veces, pero pues es la más recurrente. ¿Por qué? Porque a veces la complejidad de tu sistema puede ser tan alta que las soluciones analíticas pues de plano sean improbablemente prácticas o te digo, a veces ni siquiera puedas llegar a algo concreto en la solución analítica y puedes recurrir a los métodos numéricos. Dentro de los métodos numéricos hay muchos métodos. Por ejemplo, están los Runge-Kutta, está el método de Euler, están expansiones en Taylor, están métodos que te digo que tienen que ver o que se llaman Runge-Kutta, etcétera. Hay muchas formas en las que puedes explorar los métodos numéricos para resolver sistemas dinámicos y eso está bastante bien. En este curso obviamente no vamos a abordar estos temas de métodos numéricos porque existe como tal una materia llamada así, análisis numérico, en el que se expande y se estudia toda la metodología para obtener soluciones con estas implementaciones que regularmente van a hacerse en una computadora. Quizás aquí también vale la pena resaltar que en lo analítico, pues son cosas que a veces salen a mano, ¿no? Es decir, tú puedes hacer una talacha
o utilizar ciertos teoremas y con estos puedes a veces llegar a soluciones concretas, ¿no? En los métodos numéricos no. La idea es, vas a utilizar el poder de la computadora para que te resuelvan los problemas. Regularmente es más común en la vida práctica, claro, utilizar los métodos numéricos. Es más común porque pues con el uso de la tecnología siempre puedes resolver cosas más fácil, ¿no? Lo analítico, lamentablemente, aunque es más a veces elegante y bonito, sí es utilizado, pero es muy poco probable que en un problema práctico lo puedas utilizar o generalizar, ¿sí? Por lo que pues deja de ser funcional hasta cierto grado, ¿no? En lo personal me gusta más utilizar cosas analíticas, pero pues en mi trabajo, concretamente en mi experiencia, es más útil o más práctico los métodos numéricos. Esa es una forma en la que, insisto, puedes resolver sistemas dinámicos, ¿ok? Concretamente hablando ahorita de ecuaciones ordinarias. Y otra forma en la que puedes también atacar o estudiar los sistemas es por medio de un análisis cualitativo, y eso se llama así. Y el análisis cualitativo es una forma en la que tú mezclas información como analítica, pero de interés solamente en ciertas regiones o partes de tu problema. Este método, esta forma de estudiar las cosas se debe a Poincaré o Poincaré. Bueno, aquí me faltó una. Este, una I. Este, y bueno, sabes que Poincaré fue un gran matemático que realizó estudios realmente de muchas áreas de las matemáticas y su principal o uno de sus principales temas de interés era el estudio del fenómeno ocurrido para la dinámica de tres cuerpos. Entonces, un problema muy interesante en la época de Poincaré era qué pasa con la interacción de tres cuerpos. Ya se sabía vía leyes de Newton que dos cuerpos en acción pues obedecen ciertas reglas, ¿no? Pero cuando analizas el problema de tres cuerpos, esto se complica demasiado y las ecuaciones que acaban resultantes son muy complejas y están acopladas. Entonces tienes un sistema de tres ecuaciones diferenciales que se van a reducir un poco quizás por ciertas simetrías si es que le pones, por ejemplo, que masa 1 igual a masa 2, etcétera. Independientemente de eso, las ecuaciones quedan pues acopladas, no son fáciles ni triviales de resolver. Y entonces, en este intento de resolución por Poincaré se percató de cosas muy peculiares. Una de ellas es que mencionaba que cuando tú resuelves el problema es en forma, pues, seminumérica de alguna manera, la posición de las condiciones iniciales, es decir, dónde comenzó esta masa y esta masa, altera de manera sustancial el futuro de cómo van a estar distribuidas estas tres posiciones, estas tres masas en el tiempo. Entonces, si tú movías, por ejemplo, masa 2 un poquito más hacia acá y estas las dos ejes iguales, cuando evalúes la evolución temporal de estas tres partículas o estas tres masas, cambian, cambian mucho las posiciones de dónde van a estar a un tiempo dado respecto a una posición de referencia como aquí la plante. Y eso en la actualidad fue como el estudio precursor de lo que ahora conocemos como caos. Y ahora, eh, esto del análisis cualitativo fue una técnica que Poincaré desarrolló y está basada en la cuestión de los puntos críticos. Ya habíamos mencionado clases pasadas que era esta cuestión de los puntos críticos, cómo los puedes obtener, cómo se definen, de hecho, y entonces la cuestión está en analizar cuál es la estabilidad de los puntos críticos. Aquí lo importante es ver qué tipo de estabilidad o inestabilidad tienen.
Otra cosa peculiar que aquí pues aquí estoy señalando como puntos críticos. Resulta que cuando tienes sistemas más complejos o más, pues sí, elaborados, no necesariamente tienes un conjunto de puntos. Podría ser una órbita completa la que te dé estabilidad o inestabilidad, o una superficie. También depende de cuántas dimensiones estén considerándose en tu problema. Y esto puede traer muchas consecuencias cuando tú eh, analizas la evolución temporal de tu sistema dinámico, independientemente de dónde nazca. Puede ser de algo físico, de, no sé, de relatividad incluso, o tal vez algo de economía, o tal vez es algo de biología, y dependiendo de la complejidad que tengas en tu problema, eh, pues el análisis cualitativo en ocasiones resulta ser más rico que las soluciones que puede dar el panorama analítico o el panorama numérico. A veces el análisis cualitativo te brinda mejores informes sobre lo que puede explorar tu sistema dinámico, ¿ok? Y además, la ventaja que tienes es que es mucho más fácil de hacer, porque lo que vas a tener que hacer es calcular los puntos críticos de tu problema y con eso vas a analizar la estabilidad o inestabilidad de ellos, porque lo que vamos a hacer al final de cuentas cuando hagas esto de la estabilidad de los puntos críticos es decir, tu sistema dinámico alrededor de los puntos críticos, pues se comporta como un sistema lineal. Entonces, aquí la cuestión de estar cercano a los puntos críticos es que esto se vincula directamente con algo que tú ya conoces y es la linearidad. ¿Ok? Entonces, aquí lo importante, te repito, es que cuando analizas en este esquema de trabajo de análisis cualitativo, te vas a fijar cómo es la linearidad, el sistema linearizado o lineal alrededor de los puntos críticos. Y eso es fácil, más o menos, de demostrar porque resulta que alrededor de los puntos críticos la linearidad gana. Y eso lo podemos pues construir pensando en que si tú tienes un sistema dinámico x' igual a f de x, sea autónomo, tú podrías pensar que este sistema como tal se podría expandir o obtener alrededor de los puntos críticos. Es decir, podríamos hacer una como expansión en Taylor alrededor de algún punto crítico de interés. Y eso es lo que vamos a desarrollar ahorita. Pensemos que sea x asterisco punto crítico. Entonces, si es punto crítico, f de x estrella, ¿cuánto da? Pues va a dar 0 por definición, por si es un punto crítico, alrededor de ese punto, en ese punto, tu sistema dinámico se anula, no tienes dinámica, ¿verdad? Es un punto crítico. Entonces eso ocurre por defecto. Ahora, desarrollando en Taylor, alrededor de x estrella, vamos a hacer o utilizar un poquito de la que aprendiste en cálculo 3 cuando hacías expansiones en Taylor, pero para una función de varias variables. ¿Sí? ¿Cómo expandrías esta cosa? Alrededor de x estrella. Bueno, entonces, ¿cómo lo hacías en cálculo 1? Si tú hacías una función dependiente, pensemos que de x, decías que esta cosa era proporcional a la función evaluada en x0 más la derivada de la función respecto de x evaluada en x0 por x menos x0, ¿verdad? Más términos de orden superior. ¿Cuáles son esos términos? Pues las segundas derivadas, más
la derivada segunda de la función respecto de x evaluada en x0 por x menos x0 al cuadrado. ¿Ok? Más términos, insisto, de orden superior. Esa es la forma en la que tú calculabas la expansión en Taylor cuando se centraba en un punto diferente del origen, ¿no? Que también a veces se complementa o se lleva en combinación con la expansión de Maclaurin. Pero bueno, independientemente de, del problema en una dimensión, algo análogo funciona cuando lo haces alrededor de un punto en general. Pues resulta que entonces f de x, que a su vez es x', quedaría aproximado como la función evaluada en el punto x estrella más, aquí la derivada de la función se va a corresponder con otra cantidad que vendría siendo el juego de las derivadas de la función. Recuerda que la función f es una función de campo, es decir, f te va a, pues aquí no sé si ponerle una barrita, creo que se entiende desde el principio que esta cosa es una cantidad que va de Rn a Rn, ¿no? Porque pues estamos mapeando X justamente a f de X. Y esto vive en principio en Rn. No recuerdo si en algún momento lo mencioné, pero igual y vale la pena señalarlo, que aquí pues vamos a tener un sistema dinámico en n dimensiones, ¿ok? Entonces aquí X en Rn. Ya después hablaremos del caso plano, pues solo es hacer n igual a 2. Entonces, regresando, la derivada acá ya no sería la derivada unidimensional, ¿verdad? Sería una derivada en varias variables que se corresponde justamente con el jacobiano. Entonces aquí tienes la matriz jacobiana. eh, evaluada en x0. No, perdón, aquí no es x0, es x asterisco, lo siento. En x estrella por x menos x estrella. Más las derivadas de orden superior, no, es que aquí las derivadas de orden superior pues vendrían siendo algo así como la matriz hessiana, ¿ok? Y cosas de orden superior, solo que estas las vamos al final de cuentas como a anular, y ahorita te digo el por qué. Fíjate, si estamos haciendo un desarrollo en Taylor alrededor de este punto de X estrella, una cosa que va a ocurrir es que estas cantidades X menos X estrella van a ser muy pequeñas. No sé si me explico el por qué va a ser muy pequeña, pues eso va a ser de que pues estás a una distancia muy corta al momento de decir que es alrededor de entre X estrella y cualquier punto X en tu vecindad donde estés haciendo la expansión en Taylor. ¿Ok? Entonces esta cosa va a tener una distancia pequeña. Pensemos que es mucho menor a 1 en alguna medida, ¿ok? Entonces los términos que involucran la diferencia en forma cuadrática, cúbica, etcétera, van a anularse cuando pues estés mencionando que esta expansión está alrededor de este punto. ¿Por qué? Porque si tú tienes un número pequeño, un vector pequeño, cuando le restes, perdón, cuando lo evalúes en una potencia cuadrada cúbica se hace más y más pequeño. Entonces los términos de orden superior de la expansión podríamos básicamente anularlos, que es algo muy común que se hace en este tipo de aproximaciones, y pues simplemente no los vamos a considerar por lo mismo, porque son muy pequeños. ¿Ok? Es una aproximación, justamente. Aquí está el término de aproximado. Entonces, esto implica que tu sistema dinámico queda algo así como f de x evaluado en la estrella
más la matriz jacobiana evaluada por x menos x estrella. ¿Ok? Otra cosa importante. Esta función evaluada en el punto crítico da 0, porque justamente el sistema dinámico alrededor del punto crítico se anula. Entonces te da el vector 0. Este objeto, la jacobiana, evaluada en el punto crítico, es una matriz y es una matriz constante o de elementos constantes porque es una matriz ya evaluada. Entonces, esto forma una cantidad, si quieres llamémosle A, es una matriz, la matriz jacobiana. Y pues aquí sí te queda el producto de X menos X estrella. Entonces, esto va a ser X'. Podemos hacer algo muy parecido a un problema que te dejé en la tarea y es decir, ok, ¿qué pasa si tú tienes una traslación en tu problema? Es decir, tú tienes un problema como x' igual a ax más b. Es decir, tu punto crítico simplemente está trasladado a una distancia de un vector b. ¿Ok? Aquí si quieres hago señal que b está en Rn y es constante. Pues aquí te está generando algo así, ¿no? Te queda ax más, o bueno, menos a por x estrella, que podría ser tu menos b, ¿sí? Pues no pasa nada, podrías decir sea u igual a x menos x estrella, y entonces este vector es un vector constante, es un vector conocido, el estrella. ¿U', quién es? Pues U' es x', porque la derivada de una constante vectorial pues es 0. Entonces, ante esta traslación, esto es una traslación del origen, perdón, del punto crítico al origen, te quedaría que esto es A por U. Y ya tienes un sistema dinámico tal cual como lo hemos resuelto hasta ahorita. Es un sistema dinámico lineal que está centrado en el origen, es decir, es homogéneo, y por supuesto que este lo sabes ya resolver, por lo menos cuando tienes dos dimensiones. ¿Qué es lo que está concluyendo todo esto? Estamos diciendo que si tú analizas la dinámica de un punto crítico, independientemente de la dimensión en la que esté, alrededor de ese punto crítico tu problema se resume a un ejercicio lineal. Esto es muy importante, por eso es que Poincaré dijo, no, espérame. Obviamente resolver un problema lineal es mucho más fácil que resolver un problema mucho más complicado al ser no lineal, y entonces las cosas lineales, por supuesto que las puedes más o menos abordar en general. Entonces, a esto es un problema lineal. A este procedimiento a veces se le conoce como linearización. Sobre el punto crítico. ¿Sí? Y linearizar las cosas a un punto crítico, insisto, nos ayuda mucho porque ya tienes un problema lineal y es manejable. Bueno, dicho esto, pues ya, básicamente eso es lo que hace el método del análisis cualitativo. ¿Qué vamos a hacer? Te vas a montar en el punto crítico y vas a analizar la linearización de este problema no lineal a un problema lineal ahí. Y ahí tú sí vas a saber forzosamente cuál va a ser el tipo de estabilidad. Te digo, ahorita en la clase lo vamos a resolver solo para dos dimensiones y con eso tú ya puedes decir, sé que este punto crítico va a ser un centro, o sé que este punto crítico va a ser un punto hiperbólico, o no lo sé. Y entonces esto te va a permitir conocer en forma local, por lo menos, cuál es el comportamiento cualitativo de tu sistema. ¿Ok? Para esta parte voy a ejemplificar esto con un problema muy conocido, un modelo, de hecho, muy conocido que es biológico. Este modelo se llama el modelo de Lotka-Volterra o el modelo presa
depredador. El modelo presa-depredador es muy conocido en la literatura. Es un muy buen ejemplo de cómo abordar un problema que es no lineal y que además tiene una solución analítica. Entonces podemos estudiarlo desde varias perspectivas, desde lo numérico, lo analítico y lo cualitativo. Nosotros lo vamos a hacer de las dos maneras. Primero, voy a construir el modelo como tal. Voy a utilizar algunos argumentos que son observacionales, vienen de simplemente proponer comportamientos que son cualitativamente vistos en la naturaleza y no hay una demostración matemática del por qué eso es verdad, pero sí hay demostración del por qué estadísticamente eso funciona. Entonces aquí cuando realmente vienes principalmente del área de matemáticas, tienes que considerar que muchos modelos no necesariamente pueden justificarse en el sentido concreto de la palabra. Hay muchos que se formulan o se plantean en base o con base a observaciones. Y este es uno de ellos. Entonces, este modelo presa-depredador, pues como su nombre lo indica, va a estudiar la interacción entre dos especies, dos poblaciones, que va a ser una de presas, que eso lo puedes abordar biológicamente o pensar en algunas concretas como, no sé, sean borregas, conejos, no sé, venados, etcétera. Y además no necesariamente tiene que ser un sentido biológico animal. Puede interpretarse a veces como la lucha entre empresas, donde tal vez tienes una empresa que se esté comiendo a otra, eh, o algo más concreto, por ejemplo, pensemos en células. Tal vez tus células cancerígenas se comportan como depredadores ante tus células que están bien, ¿no? O sea, la aplicación puede ser llevada a otras líneas multidisciplinarias solamente teniendo en cuenta que la lógica en la que se construye sea parecida o análoga a la de otra cosa u otra rama de la ciencia, ¿ok? O sea, mientras eso se preserve, pues no hay un motivo del por qué no puedas utilizarlo en otras cosas. Claro, tienes que ser cuidadoso al momento de querer llevar un modelo de un lenguaje a otro, ¿no? Regresando, tenemos presas, vamos a tener D, la D pues, usual del abecedario, y esta va a designar depredadores. Pensemos que aquí tenemos lobos o zorros o leones, etcétera, etcétera. Y ese es el punto, ¿no? Ok, bueno, vamos a pensar que estas cantidades son funciones del tiempo, es decir, aquí se puede parametrizar así, tanto la población de presas como de depredadores. Y estas van a interactuar. ¿Por qué? Porque obviamente si los depredadores no comen a sus presas, pues empiezan a morir de hambre y viceversa, ¿no? Entonces, pensemos primero en la población de presas. ¿Cómo cambia en el tiempo la población de presas? Algo que discutimos desde la primera clase es que si pensamos en bacterias, las bacterias si no tienen una forma que las está atacando ni nada, estas van a crecer exponencialmente y eso se debe a que la cantidad de crecimiento de población de, en este caso presas, va a ser proporcional a
¿qué tantas había o hay a un cierto tiempo? Entonces, si hay, entre más existan a un tiempo inicial, pues más van a evolucionar, más van a crecer en forma exponencial conforme avance el tiempo, ¿sí? Eso ya lo sabíamos y vamos a tener que meter de alguna manera una interacción que tenga que ver con los depredadores. A esa la vamos a considerar con un signo negativo que va a depender de esta forma. De modo que P por D nos recuerda como un término cuadrático tipo logístico en la que interactúan las presas y los depredadores. Y esto podríamos bien llamar que es el punto cuando las presas son devoradas por los depredadores. Entonces, por eso lleva un signo negativo. Va a disminuir o atenuar la población que tenía en crecimiento solamente presas. Cuando interactúan con depredadores, pues va a disminuir. Algo parecido lo podemos hacer para la de depredador, nada más que, ojo, este tiene unas leyes diferentes. Si tú eres un depredador, interactúas solamente con depredadores, la población no va a aumentar, va a disminuir. ¿Por qué? Porque tal vez entre depredadores se estén muriendo de hambre porque no hay nada con lo que no interactúen además de ellos. Sin embargo, la población se va a ver favorecida cuando justamente se dé una interacción con las presas. Entonces, al momento de poner este tipo de interacción, eso les va a ayudar porque ya están interactuando con su comida, básicamente, y eso les va a beneficiar en la cantidad de entes que existan como depredadores, ¿ok? Entonces ya tenemos nuestro sistema dinámico. Este se conoce como el modelo de Lotka-Volterra o modelo presa-depredador, como lo quieras llamar, ¿ok? Insisto, es un problema no lineal. ¿Dónde está la no linealidad? Pues está justamente en este producto, ¿verdad? P por D te genera un término no lineal. El término A, P y C, D son lineales. Otra cosa que aquí no mencioné es que los parámetros A, B, C y D son positivos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las asignaturas más, menos, etcétera, ya llevan justamente el significado biológico de lo que quieres modelar, ¿ok? Bueno, dicho esto, ¿cómo resuelves el problema? El problema, afortunadamente, sí se puede resolver en forma analítica y lo vamos a hacer así. Eh, Haciendo un truco, fíjate, tenemos la derivada, o sea, P', recuerda que es la derivada de P respecto de T, y también tenemos que D', pues es la derivada de D respecto de T, ¿ok? Podríamos tratar, de hecho es lo que vamos a hacer, de escribir la solución de D, depredadores, como función de presas. Si lo lográramos hacer, o si pudiéramos escribir alguna forma en la que esto nos sea posible, pues ya resolviste el problema porque vas a encontrar la forma en la que se interactúan estas dos y pues resolvería tu problema. ¿Cómo lo haríamos? Bueno, si proponemos esto como solución, estaríamos de acuerdo que la derivada de D respecto de P la podrías escribir así también, como la derivada de D respecto de T por la derivada de P respecto de T recíproca. Ya sabes que por el teorema de la función inversa, el recíproco de la derivada de esta cosa es justamente la derivada de T respecto de P. Entonces eso está bien, no hay ningún problema. Y de ser el caso, pues simplemente hay que sustituir quién es la derivada de D respecto de P, perdón, respecto de T y la otra, ¿no? Entonces aquí vamos a tener menos C por D más D PD. Esta es la primera parte. Y la segunda parte sería esta, ¿verdad? Que sería 1 sobre AP menos BPD. Ahí está. Entonces, nuestras ecuaciones diferenciales acabaron escritas como una sola ecuación diferencial de primer orden que es no lineal.
Entonces, pues básicamente quedó esto, ¿no? Que la derivada de d respecto de p es igual a menos c por d más d por p por d sobre AP menos BPD. Tú ya eres ahorita un gran maestro de la resolución de problemas no lineales en una sola dimensión. Esto ya no es un sistema, ya esta es una sola ecuación diferencial de una sola variable. ¿Cómo la resuelves? Entonces, lo primero que debes de checar ¿es lineal? No, no es no lineal, ¿no? Hay un producto ahí y, bueno, hay cosas dividiendo, eso es no lineal. Lo siguiente que debes de checar es, ¿la cosa es separable? Y la respuesta es sí, sí es separable. Fíjate que esta cosa la podemos escribir como D por menos C más D, no es cierto, aquí no es D, es P sobre A menos BD por P. Exactamente. Entonces, fíjate, desacoplaste las ecuaciones en dos términos que multiplicados te dan lo de arriba. Y el término que estoy escribiendo aquí en azul depende solamente de D. Y el otro término depende solamente de P. Entonces tienes dos funciones, una que depende de D y otra que depende de P, multiplicadas. Eso significa que tu ecuación diferencial es separable y la puedes resolver. Sabes ya resolver ecuaciones diferenciales separables. Entonces, fíjate, te quedó que la derivada de D respecto de P es igual a ese chunche, pero lo podemos todo escribir ya de una manera más seria en la que queremos resolver el problema. Pues así, mira. Te va a quedar que la derivada respecto de D multiplicada por A menos B D sobre D es igual a menos C más D por P entre P por diferencial de P, ¿ok? Eso ya la ecuación separable ya la estoy despejando para que la resolvamos. Entonces, esto lo integramos en sus respectivas variables, separadas, claro, y esto acaba siendo algo así como A logaritmo de D menos B por D más alguna constante igual a menos C logaritmo de P más D por P más alguna constante. La constante que estaba aquí la voy a sumar con la constante de acá en una sola constante que voy a llamar, pues, constante cero. Ahí está, constante cero, lo que eso signifique. O si quieres, le llamo de otro nombre. Le voy a llamar K, más K. Y esta K es la constante de integración, ¿ok? Que pues salió de las integrales. Entonces, tu solución se puede expresar o escribir en forma, ¿cómo se llama esto? Es una función implícita. Te queda A logaritmo de D más C logaritmo de P menos B por D más, no es cierto, aquí es menos. ¿Dónde está? Aquí está. Menos BD menos DP igual a una constante. Esta sería tu solución implícita. Solo déjame ver si no me equivoqué en algún signo. Parece que no, pero entonces hay que ser cuidadosos.
Ok, pues eso parece resultar. De todas maneras, si llegara a tener algún error en la cuentita, con confianza también me pueden decir en cualquier momento, ¿ok? Y ya, esta sería tu solución. Pero esta cosa no te dice nada concretamente hablando. Obviamente, si tú graficas las constantes para diferentes, mejor dicho, si tú graficas las curvas de nivel para diferentes constantes, eso te generaría tu espacio fácil, porque al final de cuentas eso sería un gráfico en las variables dp o pd, en la que para cada una de las constantes pues vas a tener que graficar esto. Y esto pues te va a dar ciertos chunches que van a estar ahí en el espacio fase, que para cada constante, llamémoslo constante 1, constante 2, constante 3, van a tener sentido. Aquí una cosa importante también, no va a tener sentido graficar P o D negativa, porque pues estamos hablando de que si tú ya le estás dando un atributo biológico, no puedes tener presas negativas o depredadores negativos. En dado caso, los cambios en población sí podrían ser negativos, que eso significa que la población disminuyó o cosas por el estilo, pero P y D no pueden ser negativas. Entonces, lo que sí queda accesible en tu espacio y fase sería la parte positiva, ¿sí? Cuando ya le das un significado, o sea, matemáticamente por supuesto que es viable, pero eso no implica que sea realista, ¿ok? En fin, repito, esta solución es analítica, está muy bonita, qué padre, la obtuvimos, pero no nos da información de qué estamos observando o qué va a pasar con las poblaciones de presas y depredadores. Esto fue una solución en el sentido analítico, exacto. Lo que vamos a hacer a continuación es obtener la solución en el esquema de Poincaré o Poincare. Vamos a trazar la solución en el análisis cualitativo. Más que solución sería estudio. Y en el estudio cualitativo lo primero que tenemos que hacer es puntos críticos. Ya decíamos que las dos ecuaciones diferenciales que hacen la ecuación de Lotka-Volter son estas dos. Hay un punto crítico muy trivial y es el origen. Fíjate, si P o D, mejor dicho, si P y D valen 0, D' y P' son 0. Entonces hay un punto crítico muy trivial y hay otro. Y ahorita lo calculamos. Entonces hay dos puntos críticos. Uno de ellos es muy fácil. Llamémosle X1 estrella. X1 estrella igual al 0, 0 es un punto crítico. ¿Por qué? Porque pues P, P', D' justamente dan el 0, 0. ¿Ok? Existe otro, fíjate. Como queremos que 0, mejor dicho, como queremos que P' igual a 0, y esto es P por A menos C, D, vemos que si P vale 0, pues eso da 0. Y como D' es igual a D por menos, aquí era B, ¿verdad? Me equivoqué, aquí es B. Menos C más D, P. En los puntos críticos esto tiene que ser 0. Aquí ese asterisco no va. Va aquí. Te digo, una posibilidad es que sea 0, ¿no? El punto crítico, pero hay otro. ¿Cuál es el otro? Pues si D en esta expresión anula la ecuación y si P en esta expresión anula la ecuación, pues ya está.
Y eso se satisface si D asterisco es igual a entre B y si P asterisco es igual a C entre D. Si estas dos se satisfacen en forma simultánea, las dos ecuaciones se anulan. Entonces, esto te da un segundo punto crítico. X2 asterisco es igual a sobre B, coma, no es cierto, aquí me equivoqué en el orden. Aquí sería C entre D, coma, A entre B. Entonces, con esto, por lo menos ahorita ya sabemos algo importante. Sabemos que existen dos puntos críticos y que en ellos hay un comportamiento peculiar. Entonces, si tú graficas P y D, el origen, pues va a estar aquí. Aquí hay un punto crítico, que va a ser el X1 estrella. Pero también hay otro, que es el X2, que va a tener coordenadas C sobre D, A entre B, y este punto crítico también va a tener algo peculiar porque es un punto crítico. Este lo estamos llamando X2 asterisco. Y ahora lo que te dice el esquema de estudio de Ponker es, analiza el punto crítico. Ya los tienes, ok, vamos de gana. ¿Qué sigue? Tienes que sacar la derivada, la jacobiana. ¿Por qué? Porque recuerda que la jacobiana nos da información de quién es la matriz A, la matriz linearizada. Bueno, la matriz que da la linearización, mejor dicho. Aquí, o sea, estamos haciendo ahorita referencia a esta parte, ¿no? A esto. Y para eso necesitamos calcular justamente la jacobiana, porque estamos diciendo que A es la matriz jacobiana evaluada en tu punto crítico. ¿Ok? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es sacar la jacobiana de tu sistema. La jacobiana la voy a sacar de este lado para que no coma espacio. ¿Quién es la matriz jacobiana? Pues la matriz jacobiana es la derivada de P' respecto de P, la derivada de P' respecto de D, la derivada de D' respecto de P y la derivada de D' respecto de D. Esa sería tu matriz jacobiana. Ahora, con esta matriz, pues ahora hay que encontrar quiénes son estas cosas, ¿no? Y esto es igual a... pues hay que sacar la derivada de esto. Entonces, esto es la derivada respecto de P. Esto es A menos BD. Luego, ahora respecto a D es menos BP. Y ahora esta es DD. Y esta derivada es menos C más DP. ¡Tarán! Ahí está tu jacobiana. Para cualquier punto. Entonces, lo siguiente que tenemos que hacer es evaluar los puntos críticos en jacobiana, ¿sí? Entonces, vamos a tener dos puntos críticos, vamos a tener dos tipos de estabilidades que pueden ser parecidas o no, no lo sabemos, para X1 y X2. Entonces, para X1, ¿qué te queda? Que la jacobiana evaluada en X1, asterisco, pues es, ¿qué va a ser? Tenemos que sustituir D igual a 0, ¿verdad? Recuerda que esto es el 0,0. Entonces, si D vale 0, aquí te queda solamente A. Si P vale 0, aquí vale 0. Si D vale 0, vale 0. Y acá te queda menos C. Ya, eso es todo. Entonces, esta sería tu matriz A para ese punto crítico. Y con la matriz A, recuerda que tienes que sacar el discriminante, ver qué eigenvalores tiene y todo. Y con eso sabes qué tipo de estabilidad tienes. Date cuenta que la matriz ya está en su forma canónica. Es decir, literalmente el eigenvalor es A y el otro eigenvalor es menos C. Entonces aquí,
creo que es muy evidente notar que esto es lambda 1 igual a A, lambda 2 igual a menos C. Si no hubiera sido canónica la matriz, pues la pasas a la base canónica, ¿no? Y de hecho, no es necesario pasarla. Recuerda que el discriminante ya te da la información. El discriminante es la traza de la matriz A al cuadrado menos 4 veces el determinante de la matriz A. Obviamente, para este caso, si haces la cuenta, vas a ver que el discriminante es positivo porque la traza es cuadrada. Positivo es un número positivo y el determinante es este por este menos este por este. Entonces te queda pues una cantidad positiva. Y lo puedes hacer a mano para demostrarlo. No lo voy a hacer porque pues es una talachita que quiero evitar. Directamente está ya puesta en forma canónica y no necesito probarlo. Ya está en su forma canónica. Entonces date cuenta que hay en valor positivo, hay en valor negativo. ¿Qué significa eso? Que tu punto crítico es un punto hiperbólico. Entonces algo que sí vas a saber es que alrededor del origen tus órbitas van a ser como si fueran hipérbolas. Y eso lo vas a saber porque la aproximación lineal es perfectamente válida solo en la vecindad de ese punto crítico. Ya después en zonas lejanas, por supuesto que ya no va a ser porque la aproximación lineal deja de funcionar debido a que la diferencia entre cualquier punto y el punto crítico x1 pues empieza a ser cada vez diferente, más grande y diferente de cero. Entonces ya sabemos qué tipo de estabilidad tiene el punto crítico 1. ¿Qué pasa con el punto crítico 2? Entonces, para x2, recuerda que esto era creo que b entre c, c entre d, a entre b. La jacobiana evaluada en este punto crítico, ¿cuánto te va a dar? Pues hay que sustituir, ¿verdad? Y ver cuánto te da, y ver qué discriminante tiene, etcétera, etcétera. Ok. Entonces, esto te da A menos B por D, pero D es A entre B. Entonces te queda A menos A es 0. Después te queda menos B por P, pero P es C entre D. Y acá te queda D por P, no, D por D, pero D es A entre B. Y luego te queda menos C más D por P, pero eso es 0. Ya está. Con eso ya tenemos la matriz linearizada. Esta es tu nueva matriz A. Esa es la linearización del problema alrededor de este segundo punto crítico. ¿Qué discriminante tiene? Pues el discriminante es la traza de la matriz A al cuadrado menos 4 veces el determinante. La traza, date cuenta que vale 0. Menos 4 veces el determinante, y el determinante de la matriz A es este por este, menos por menos, aquí te queda más 4 veces esta B y esta B se anulan en el producto y te queda A y la D también se anula, te queda AC. Ahí está. Esto es negativo. Entonces, fíjate, la traza es 0. El determinante te dio 4, AC, y esto es negativo en general. Por lo tanto, esto implica que tu eigenvalor está en los complejos. Y recuerda que tu eigenvalor para los complejos o lo que sea fuera la traza de la matriz A sobre 2 más menos. Bueno, si es complejo va a ser más y veces la raíz cuadrada del discriminante sobre 2. Y entonces la traza es 0 más y veces la raíz cuadrada de 4 es 2. Entre 2 es, pues se anula, es 1 y te queda la raíz de AC. Entonces tu eigenvalor es puramente complejo. Si tu eigenvalor era puramente complejo, tu espacio fase se traduce a un
punto centro. Entonces, algo que vamos a estar seguros es que si tú te situabas cerca de este punto crítico, aquí la estabilidad va a comportarse como un punto centro, es decir, aquí son órbitas de estas, de las que conocemos como centros. ¿Qué le va a pasar al resto del espacio fase? El espacio fase completo o lo que le falta ahí dibujarse, no le queda más que ser una combinación de esas dos cosas, de algo que va a estar entre ser un punto centro y un punto hiperbólico. Y la no linearidad se va a ver en la deformación de estas cosas que van a poco a tener esa estructura. ¿Cómo las puedes verificar o calcular o saber que son así? Ah, pues una opción es hacerlo numéricamente, como te mencionaba, y la otra es, afortunadamente el problema en forma analítica sí se dejó resolver, y era la cosa esa de los logaritmos sumados más otras cosas. Si tú graficas las curvas de nivel, vas a tener ahora sí esto. Pero lo padre del análisis cualitativo es que te dio comprensión de algo que no veías solamente con la gráfica. Ahora tú sí sabes que aquí va a ocurrir algo interesante en el punto X2 y en el punto X1 ocurre algo interesante. ¿Y qué es eso interesante? Pues, por ejemplo, si estás cerca del X2, del punto X2, lo que te está sugiriendo el espacio fase es esto. Cerca de X2, si tú graficaras en el tiempo las soluciones, la población de presas tal vez se vea así, déjame lo retomo. Pensemos que presas está en color azul. Entonces la población de presas, pues tal vez esté creciendo con el tiempo. Así. Pero al mismo tiempo está la de depredadores por ahí activa. Y entonces la de depredadores, pues tal vez será más pequeña, no lo sé. Y lo que va a hacer es que si la población de presas aumenta, pues la de depredadores va a también aumentar, porque se están alimentando, ¿verdad? Pero va a llegar un punto en el que la población de depredadores va a ser tan alta que la de presas va a empezar a disminuir porque se van a empezar como a extinguir, podría decirse, ¿sí? Y entonces este comportamiento va a tener una como armonía entre la población de presas y depredadores. Va a tener una especie de sincronización, ¿sí? En la que si aumenta una, disminuye la otra y así se van a estar compartiendo, pues, de alguna manera, información entre presas y depredadores. Eso es cuando estás cerca del punto crítico 2. ¿Por qué? Porque las soluciones se comportan como senos y cosenos. Entonces, básicamente el comportamiento entre presas y depredadores es armónico. ¿Ok? Ahora, cuando estás cerca del otro punto crítico, el 1, por ejemplo, ese es un caso muy peculiar porque ahí lo que está pasando es que se está extinguiendo alguna de las especies, mientras que la otra está explotando. Entonces, por ejemplo, cerca de X2, lo que va a pasar es que va a haber un punto en el que, ¿cómo poderlo decir? La población de presas empezó a ser alta, ¿no? Y la población de depredadores, por algún motivo, quizás no alcanzó a enterarse de la existencia del crecimiento de presas. Tal vez empezaron a morir antes de ese crecimiento. Y entonces, aunque empiece a crecer, esto ya va a sucumbir en algún momento en el tiempo y esto va a llevar a la extinción de los depredadores. Sin embargo, al momento de haber mucho menos depredadores, por supuesto que estos van a crecer y pueden crecer incluso indefinidamente, que es lo que estaríamos viendo en el punto hiperbólico. Eso ocurriría para las presas. Si en algún momento, por ejemplo, alguno de estos entes de los depredadores se entera de la presencia de presas, podría ser que esto recapitule y sea otra vez un ciclo como armónico, pero va a ser periodos de tiempo muy largos y cada vez son más largos
conforme te acerques al origen. ¿Por qué? Porque está pasando esto. Si tú te fijas, por ejemplo, en esta órbita, lo que está pasando es cuando vengas aquí, esto se va a ir acercando a cero en la de depredadores, va a dar la vuelta y en algún momento tal vez si hay un retorno del aumento en la población de depredadores y eso merma a la población de presas y esto empieza a ser un ciclo, pero esto va a tardar más tiempo en darse. Date cuenta que cuando estás cerca de X2, las órbitas pues son más cerradas, son más rápidas, entonces esa armonía es más clara en la convivencia, ¿no? En la interacción entre estas dos poblaciones. Y pues bueno, creo que eso es todo. Me gusta comparar estos dos tipos de comportamientos y de estudios, del análisis cualitativo y del análisis cuando resuelve la ecuación como tal exacta. Y eso es lo importante, ¿no? En tu tarea tienes un problema parecido a esto, tienes que analizar ciertas cosas también y creo que esto te puede ayudar. En algún momento desarrollé un código en el cual no resuelves numéricamente las cosas, sino haces una simulación en forma lógica del modelo presa-depredador. ¿Qué significa que sea una simulación? Significa que no hay ecuaciones diferenciales y lo que estás haciendo es solamente impones lógica a la computadora para que se comporte de la manera más cercana a lo que tú quieres observar. Entonces, en este modelo, en esta simulación, lo que hice fue generar caminantes aleatorios para presas y depredadores, de modo que si se acercaban lo suficiente, había una interacción y eso implicaba que las presas acababan siendo la comida de los depredadores y eso quitaba ciertos pixelitos que se ven en la simulación que te compartiré. Y entonces eso de alguna manera simula lo que se observa en este sistema. Lo hice en NetLogo y lo corría desde matemática. Les comparto de todas maneras el link para que lo puedan checar. Bueno, creo que eso es todo. Espero que no tengan dudas y si tienen dudas con confianza se puedan acercar a mí en cualquier momento y me pregunten lo que no les haya quedado claro. ¿Ok? Creo que dejamos esto por hoy y pues nos vemos en la siguiente semana. Cuídense mucho, mantengan su sana distancia y estamos en comunicación. Nos vemos. Saludos a todos. Bye.